Bien, estamos con Ernesto Gamarra, ex parlamentario. Hemos conversado de muchas cosas. Ahora, miremos el futuro para adelante. Estás involucrado en un nuevo, en un nuevo partido político. ¿Qué es lo que piensas participar en el proceso electoral que se avecina? ¿Cuáles son tus ideas? Bueno, hay muchas cosas, Ricardo, para compartir. Yo creo que el Perú está cambiando a un ritmo frenético y la clase política como que no está entendiendo este cambio, o los que entienden el cambio se acomodan. Y te lo digo esto a propósito de las instituciones en el Perú. Las instituciones en el Perú han perdido prestigio y han perdido significado, ¿no es cierto? El Parlamento hoy en día, al que Víctor Raúl decía que era el primer poder del Estado, no es de ninguna manera el primer poder, probablemente sea el quinto, sexto, octavo poder del Estado. Hay otros poderes no formales, no constitucionales, pero que ejercen el verdadero poder en el Perú. ¿Cuál es el primer poder del Estado? La prensa. La prensa. Los medios de comunicación. Los medios de comunicación ejercen un poder muchas veces positivo, pero también muchas veces negativo. Y te refieres básicamente a los grandes medios de comunicación que operan en la capital, en Lima. Bueno, y algunos medios que operan a nivel de provincia, donde tienen alguna influencia, básicamente radios, ¿no es cierto? Yeah. Algunos canales de televisión, algunos diarios que tienen influencia en determinadas... Han reemplazado los partidos políticos, han reemplazado a los líderes políticos, han representado a muchas instituciones. Por ejemplo, la Contraloría, no solamente porque tienen un contralor que me parece no da la talla, sino porque la prensa ha sustituido a la Contraloría. La Contraloría está a la saga y a la expectativa de lo que la prensa dice para ponerse a la cola y hacer lo que la prensa le dicta. ¿No? Entonces, lo mismo pasa con el Poder Judicial. El Poder Judicial actúa en la medida que la prensa presiona en tal o cual sentido. Bueno, y los políticos, digamos, más connotados, más mediáticos también, ¿no? Por ejemplo, tú ves como muchos políticos desfilan, por decirte, en el programa de Jaime Bailey, desfilan en muchos programas de entretenimiento. Incluso al mediodía. Escuchaba el otro día un candidato a alcalde que le dijo, tengo el alto honor de haber venido a su programa, como si fuera un honor ir al programa del señor Bailey. Y encima Jaime Bailey los cuadra, ¿no? Exige que vengan, que le rindan cuentas. Entonces, sí. Y hablando de Jaime Bailey, seguramente te acuerdas en la anterior campaña electoral cuando Jaime Bailey le pregunta a Lourdes Flores sobre si ha tenido relaciones sexuales o si es virgen o no, una cosa así, ¿no? Y Lourdes le contesta, ¿a ti qué te importa? ¿No? Una cosa. Muchos analistas sostienen que eso, de repente, que el hecho de haber ido al programa de Jaime Bailey le costó a Lourdes la derrota electoral. Y otros sostienen que, por ejemplo, en países con mayor cultura política, como Chile, por ejemplo, jamás a una candidata presidencial se le hubiera ocurrido, por ejemplo, a la Bachelet, ir a un programa de ese tipo. Entonces, ¿qué está pasando? Sí, ¿qué pasa en general con la televisión? Tú tienes, yo recuerdo hace unos meses, Cómprale al Perú, que es una campaña que manejaba el gobierno, el Ministerio de la Producción, me parece, tenía como símbolo a la Chola Chabuca. Y entonces, yo no me había percatado de esto, y un amigo de Colombia me escribe, porque ahí también se pasaba la publicidad de Cómprale al Perú, y me decía, oye, he visto un personaje que tengo entendido que no es mujer, sino hombre, el que promociona esta campaña del Perú. Y efectivamente, reparé en esto, y tú te has dado cuenta que la televisión está un poco manejada por personajes que en otros países no serían líderes de opinión como son en el Perú, ¿no? Efectivamente. Pero tú además me preguntabas qué hay que hacer en la política, y yo creo que un tema crucial y de futuro en el Perú, Ricardo, es el tema de la minería, ¿no es cierto? Y te digo esto de la minería porque la minería, así como es fuente de riqueza, no lo está haciendo tanto para el Perú, sino más para las empresas. Y creo que esto tiene que compartirse. No puede
de ninguna manera prohibirse la inversión extranjera, la inversión en minería, no se puede expropiar, pero tampoco se puede permitir que la riqueza se vaya fundamentalmente al extranjero y no beneficia a los peruanos. Y esto te lo digo a propósito de dos casos concretísimos. Hace un mes sale un cuadro del crecimiento región por región económico. Y habían 4 departamentos que habían decrecido con respecto al año 2008. Uno de ellos, Cajamarca. A mí me sorprendió, siendo Cajamarca probablemente el principal productor de oro del Perú y del mundo, que no hubiera crecido económicamente, lo cual significaba que su población no sentía los beneficios de esta actividad. Y otro caso concreto que me sorprende es el de Minera Volcan. Tú sabes que para no poner o incrementar el impuesto a las empresas mineras, se creó por este gobierno lo que se llamó el aporte voluntario. Claro. La mayoría de las empresas mineras contribuyen con el aporte voluntario, porque se dan cuenta de que esto sustituye a un impuesto que podría haber sido más gravoso para ellas. Minera Volcan no contribuye con el aporte voluntario. Es más, Minera Volcan le está exigiendo al Estado peruano que corra con los gastos, en su mayoría, del traslado de la ciudad de Cerro de Pasco a otro lugar para que Minera Volcan pueda seguir explotando lo que hay en el subsuelo de la ciudad de Cerro de Pasco. Esto es insólito, pues, ¿no es cierto? Esto es inaudito, esto sería inaceptable en cualquier otro país del mundo. Creo que ahí hay un problema. No, y tocas un punto importantísimo para la macrorregión sur que nos está viendo y escuchando, que digamos es donde estamos en casi todos los departamentos de la macrorregión sur a través de la señal de Perú TV, y la minería pues tiene un potencial increíble, ¿no? En departamentos como Moquegua, por ejemplo, hay una mina de oro, Chucapaca, recientemente descubierta, que en los próximos 2 años va a entrar en operaciones y que tiene un potencial mayor que Yanacocha, ¿no? Entonces, eso debería significar para el departamento de Moquegua pues un beneficio tremendo para la población. Lo mismo podemos mencionar en el caso de Apurímac con las Bambas, ¿no? Que forma parte del grupo que maneja Tintaya. En fin, las posibilidades en minería, en energía y electricidad en la macrorregión sur, Ernesto, son gigantescas. Acá hay que tener un trato con las empresas mineras distinto al que se ha tenido. De acuerdo. No quizás llegar al punto de Evo Morales o de Hugo Chávez, pero tampoco negociar como ha negociado el APRA. Y estamos de acuerdo, y estamos viendo ahora el caso de Camisea, seguramente el caso de Inambari, ojalá que no llegue a En el caso de Camisea, Ricardo, lo único que habría que hacer es recordar lo que decía el propio Alan García sobre este tema. Incluso llegó a calificar los contratos celebrados y las modificaciones a los contratos celebrados por el gobierno de Toledo, no solamente como lesivos, sino como delictivos. Así es. Y hoy día él, que ofreció una cosa en este tema, ha cambiado de opinión. Muchas gracias, Ernesto. El tiempo nos ha ganado. Seguramente te vamos a tener en hora 8 con mucha frecuencia. Esta ha sido una primera presentación. Creemos que tenemos mucho que aportar por delante y aprovechar mucho de tu experiencia y de las vivencias que has tenido. Muchas gracias a ti, Ricardo, por esta posibilidad y este espacio. Bien, fue Ernesto Gamarra. Regresamos en breve con la última parte de hora 8. No se vayan.